Muy buenos días y muy bendecidos por el Señor, sin duda alguna. Les saluda a su amiga Araceli César y es para mí un enorme gusto poder estar nuevamente en contacto con ustedes. Después de unas semanas así un tanto diferentes y quizá desafiantes, bueno, tengo la oportunidad de volver a la transmisión acostumbrada de los miércoles, que igual le preguntaba al Señor, ¿tiene que seguir el miércoles? ¿Tiene que ser en la mañana? Muéstrame, Señor, lo que tú tienes, lo que tú quieres, porque a veces nosotros tomamos cierta costumbre y lo importante no es lo que nosotros digamos, sino lo que el Señor establece. Y en esta hora, no sé tú, pero a mí me despertaron es un decir, al amanecer estuve viendo muchos mensajes, muchos posts celebrando en muchos lugares el famoso Día de la Mujer. Y yo no sé tú, pero a mí un día no me alcanza, ni para aprender, ni para valorar, ni para expresar, ni para hacer, para crecer, para madurar. No, la verdad es que no me alcanza un día. Es como el Día de Acción de Gracias, ¿no? Que según se reúnen a la mesa para dar gracias por las bendiciones recibidas. No, no alcanza un día para esto. Y lo que sí te quiero llevar es a unas reflexiones que te pueden ayudar un poquito a renovar sobre todo mente y corazón relacionado con este tema. Mira, ¿sabías que en la Biblia hay aproximadamente 751 menciones acerca de la mujer? Fíjate, 751 aproximadamente. Depende de la traducción que estés usando, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención que cuando habla del término hombre son 2049. Ahora, aquí en el término hombre incluye la descripción muchas veces el género humano, como refiriéndose al hombre, pero como género humano, incluyendo a la mujer. Cuando la Biblia menciona tantas veces acerca de un tema, es porque sin duda es muy importante para Dios y para sus hijos. Y ha de ser nuestra labor meternos a ver qué es lo que Dios dice acerca de la mujer, pero también del hombre, ¿sí? No solamente de la mujer. A mí me ha costado invertir mucho tiempo de mi vida para ir alineando mi existir al plan de Dios. Ahora, ¿por qué me ha costado? Porque yo, como todos, pues fui influida por la cultura, por la familia, por la religión, por el entorno social, ¿no? Y una mujer es esto, y una mujer es aquello, y una mujer hace esto, y una mujer logra aquello, y una mujer no es esto. Entonces, llega a haber un momento donde uno pierde la dimensión de su identidad, ¿verdad? Entonces, para poder tener los conceptos correctos de tanto de la mujer como del hombre, para mí es vital, urgente y necesario ir al creador de la vida, como también al creador de la sexualidad. Por cierto, ¿sí sabes que Dios inventó el sexo? Sí, definitivamente desde el principio ahí vemos ese hermoso pasaje en Génesis que significa inicios, principios, donde dice que el Señor creó al hombre y a la mujer. Varón y mujer los creó y de lo más maravilloso que los creó a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces, somos alguien especial para el Creador. Entonces, renovar, pero esto es constante. ¿Por qué? De momento ya llevamos un caminar ahí excelente en cuanto a renovar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras formas de pensar de nosotras mismas o pensar de otros, del hombre y de otras.
Y de momento ya nos asalta un post muy bonito del Facebook que es una total mentira. Yo te voy a decir que tengas mucho cuidado con todo aquello que se publica en Face y ponen como firma a Dios y la Biblia no lo menciona. ¿Sí? A veces son pensamientos motivadores, bonitos, romanticones, pero no pasan de allí. No hay como renovar la mente y corazón de nuestro existir con la preciosa palabra de Dios. Y eso de celebrar el Día de la Mujer y luego que hay alguien que te lo echa a perder, si te dejas, ¿verdad? Y entonces ya te agüitas y dices, no, ya, ¿para qué fui mujer? Y empiezas a venirte abajo, ¿no? Pero también aquí en el mundo le encanta, ¿verdad? Poniéndole fechas y días a tales o cuales eventos, ¿no? Y a mí me habla Dios de que cada día. Entonces, si yo me espero, ay, anhelo celebrar el Día de la Madre, ¿no? Por poner un ejemplo. Y, y no sé si llego, ¿sí? Entonces, ¿para qué estoy ahí esperando un día? Mejor hoy disfruto ser madre. Ahora, ¿cómo disfruto? En el caso mío, ¿cómo lo disfruto? Pues dando gracias a Dios por la enorme responsabilidad y privilegio que me dio de serlo. Nunca un merecimiento, nunca un logro y un éxito personal. No, simplemente a Dios le plació usarme para tener hijos para su gloria y me queda claro. Yo, orgullosa de ser madre, nada de eso. Al contrario, muy agradecida porque a pesar de mí, ¿sí? Pecadora que soy, con muchos defectos, con muchos errores, el Señor se atrevió a encomendarme 3 hijos, ¿sí? Entonces, el sentirse orgullosa por ser mujer no cabe en el reino de Dios, igual tampoco por ser hombre, ¿no? Entonces, yo celebro día con día como hija de Dios, más que como mujer o los roles que me ha tocado cumplir, vivir en su fuerza, lo puedo lograr, pero más que dedicar un día, ¿no? Porque de momento pasa algo y te entristece el día, ¿no? O tienes un conflicto o te hablan al hospital, a urgencias, te da un dolor ahí de esos indescriptibles y que cirugía y un diagnóstico porque fuiste a recoger resultados. Pero es el Día de la Mujer, bueno, ¿quién lo determinó? Y sin embargo, tenemos que agradecer mejor al Señor día con día todo lo que Él ha hecho a favor nuestro. Fíjate que la inmadurez nos lleva a seguir los dictámenes del mundo. La madurez emocional, la inmadurez física y la inmadurez espiritual, ¿sí? Nos lleva a seguir, aquí está el día y todo el mundo va a hacer lo que se dice que se debe hacer, ¿no? Como dice el dicho, ¿a dónde va la gente? Pues donde va Vicente, ¿no? Ahora, no hablo en este momento de la mujer por ser su día, según el mundo, ¿no? Y porque mientras viva, la mujer será su día cada día, porque Dios le está dando el respirar, el ser, el existir, el expresarse, el vivir, ¿sí? Ni tampoco voy a hablarte de algo nuevo que no se ha dicho antes. Yo no soy el hilo negro, ¿verdad? Sino aquello que Dios ha dicho y que nos puede ayudar a renovar, a transformar nuestra forma de pensar, sí de sí misma como mujer, de sí mismo como varón, ¿sí? Y entonces alinear nuestras ideas y conceptos de nosotros mismos y referente a otros, guardar nuestra opinión, guardar la crítica, guardar el comentario de cosas que ni siquiera tenemos que hablar, ¿sí? Y entonces alinear y tratar de seguir estos principios hermosos y maravillosos del Señor. Porque para mí, lo que dice el Creador, de aquí qué gusto saber de ti. Ay, esta amiga es que hace años que no la veo, pero una amiga fronteriza muy amada.
disculpen. Y entonces es mucho más importante para mí la opinión de mi creador, de mi Dios, de mi Señor, de mi Salvador, de mi dueño, ¿sí? Y del dueño de toda la tierra, el mundo y lo que en él existe, que la opinión que yo pueda aportar, tan limitada, como la opinión de otros, ¿sí? Y lo vemos, por ejemplo, he usado este ejemplo en otras ocasiones. Una mujer da luz, ahí vamos a ver a la criatura, ¿no? Y si es niña, generalmente, fíjate, es niña. Generalmente las mujeres, ahí está la mamá, la abuelita, la tía, la suegra, la hermana, etcétera, ¿no? Ay, pobrecita, es mujer, ay, cuánto va a sufrir. Ay, nada más de pensar en su menstruación y dices, oye, espérame, acaba de nacer, mínimo van a pasar 9, 10, 11 años para que empiece a menstruar y ya tú le estás pronosticando una vida de sufrimiento por la famosa menstruación. Pero es el pensamiento que tenemos en cuanto a lo que la gente nos infunde, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Entonces, si vamos al principio de la creación, ahí el Señor establece, como te decía Génesis 1:27, que Él creó al hombre y a la mujer. Ahora, está en ese orden, ¿por qué? Pues porque primero creó al hombre y luego creó a la mujer. Si quieres más de este asunto, lee el relato completo, capítulo 1 y capítulo 2 y hasta el 3, ¿verdad? Bueno, te sigues, pero referente a la mujer. Entonces, ahí vemos justamente el aprecio, la estima y la valoración que Dios tiene tanto al hombre como a la mujer, ¿sí? El enemigo, con sus mentiras y engaños, engañando a la mayor parte del mundo que no teme a Dios, es el que nos ha puesto en esa condición de rivalidad, de competencia, de imitación. Ah, no, pues si el hombre estudió tal carrera que era privativa del hombre, pero ¿por qué no va a estudiar una mujer? Y ahí se mete, ¿no? Pero nada más es por ideas, ¿no? Por una ideología barata. Entonces vemos que en ambos el Señor da una igualdad de trato. A ambos, ahí en el huerto del Edén, les dio la oportunidad de conocerlo, porque dice la palabra que él caminaba en el jardín con ellos. Entonces, él, al crear al hombre y a la mujer, hizo que fueran creados a su imagen y semejanza. Ahora, la imagen no es tanto física, sino espiritual, porque ambos, tanto el hombre como la mujer, tienen un espíritu por el cual viven, existen, respiran, ¿sí? A ambos. Yo tengo un espíritu más grande. Ay, no, yo tengo uno que dura más. No, es el mismo soplo de Dios en él y en ella. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios al enviar a Jesús? Recuperar la imagen impresa de Dios al crear al varón y a la mujer a través del sacrificio de su Hijo para que podamos parecernos a la expresión de Dios aquí en la tierra llamada Jesús. ¿Sí? Entonces vemos que lo que nos debe interesar más que ser o feministas o machistas, ¿verdad? Necesitamos aprender a determinar que al Creador Dios soberano y eterno le plació, tú que me estás escuchando, si eres mujer, que fueras mujer, y si eres varón, que fueras varón, punto. Claro que no fue muy de acuerdo con tu papá, con tu mamá, con los abuelos, la familia, la opinión, ¿verdad? Las redes sociales. Pero no es lo más importante. Es más, mucho, yo escuché, a mí me tocó escucharlo cuando era niña, ¿no? Que nacía una niña y el hombre le decía a la esposa que la había tenido, ay, vieja, otra vez me fallaste. Por favor, que no saben que el esperma del varón determina el sexo de la criatura, pero el varón no escoge ese esperma. Es Dios soberano, es Dios el Todopoderoso. Entonces, si nos vamos al principio de la creación, encontramos a un Dios
grande y todopoderoso que tiene en su mente y corazón crear al varón, crear a la mujer. Ahora, los dos se complementan. El uno es parte del otro, ¿sí? Hay cosas que él no va a poder hacer sin ella y ella no va a poder hacer sin él, como por ejemplo el procrear hijos, ¿no? Se necesitan, y no solamente para eso, pero hay muchas otras cosas. Ahora, nos hizo iguales en valoración, estima, en su presencia. Y a través de Jesucristo no hay distinción, ¿verdad? Pero nos hizo diferentes en cuanto a esencia, físicamente, emocionalmente, mentalmente. A mí me gusta compartir esto porque quizá las nuevas generaciones que me siguen no lo han escuchado. De hecho, una de las marcas más distintivas entre el hombre y la mujer es su cerebro, ¿sí? El cerebro del hombre es más grande en cuanto a tamaño, es más grande y tiene un poder inigualable que ninguna mujer lo tiene, que es el poder de la concentración, porque tiene una característica muy importante y así lo decidió el creador. Del hemisferio izquierdo al derecho tiene un solo conducto de comunicación. Por eso cuando el hombre se dedica a hacer algo, ¿sí? En la generalidad no faltan los distraídos y los confundidos, pero estoy hablando en cuanto a la función correcta de su cerebro. Cuando el hombre se dedica y se propone hacer algo, se concentra tanto que logra, ¿verdad? Ese propósito. En cambio, la mujer tenemos un cerebro en cuanto a extensión y tamaño más pequeño. Pero, y digo pero, porque puede ser una enorme bendición si sabemos usar estos recursos y si no, es un caos, ¿no? Tenemos muchos canales de comunicación del hemisferio izquierdo al derecho. Por eso se les llama a la mujer multitareas, porque podemos hacer muchas cosas a la vez, ¿sí? A veces no todas bien, si somos sinceras, pero tenemos capacidades diferentes. Entonces, alguien que ande buscando el famoso transgénero, ¿verdad? El día que se muera, bueno, nunca pudo cambiar su cerebro, por más que se esforzó y le vinieron ideas y pensamientos y se adaptó a una nueva forma de vida, una diferente expresión sexual. Diga lo que diga, su cerebro queda intacto, queda con un solo canal de comunicación de un hemisferio al otro si es varón y si es mujer, muchos canalitos. Ahora, ojo, la mujer tenemos esa enorme bendición, pero también somos, y te pongo este ejemplo, la mujer generalmente, uno de esos canales siempre lo tiene activo para el resentimiento, para el recuerdo doloroso, para la herida que no ha cerrado, para el deseo de venganza, para guardar rencor y un registro de las ofensas recibidas. Y entonces cuando le reclama al hombre, ¿no? Sea el papá, sea el hermano, sea el novio, sea el esposo, el hijo, el que sea, le reclama algo del pasado, el hombre no tiene presente eso, necesita ponerse a pensar y a recordar y que le dé norte a ver si por a dónde se va para ubicar el día y el tiempo y el espacio, ¿no? Y la mujer lo tiene latente. Es lo malo en este sentido cuando no sometemos nuestros pensamientos a Jesucristo, cuando no los renovamos, cuando no los transformamos, cuando no los cambiamos. Entonces, si vamos a celebrar algo, que sea todos los días, la vida, y no solamente la vida física, sino la vida en el Señor, porque es otra cosa. El nacer de nuevo, el contar con un nuevo corazón, el tener esa nueva mente, el tener esa visión nueva, el tener un nuevo lenguaje. Oye, esto es maravilloso, ¿sí? Entonces podemos sí celebrar, pero no condicionarnos a un día. Y si ese día no nos invitan, no salimos, no nos regalan algo, no nos dicen algo bonito, pues ya el día estuvo feo. No, porque no necesitamos un día para ser agradecidos con lo que el Señor hace. Y fíjate que hasta en los términos de iglesia se han metido mucho ciertas temporadas, ¿no? Por ejemplo, a partir de hoy, 8 de marzo,
en adelante, hasta por ahí del 10 de mayo y pasandito, va a estar muy en actividad. El pasaje más leído en este tiempo es Proverbios 31, ¿sí? Del 10 al final. ¿Y por qué? Porque todo mundo echa mano de ese pasaje. Ahora te voy a platicar algo de esto. Yo no sé tú, mujer, pero a mí se me hace algo inalcanzable. Ahora te voy a poner algunas tareas que esa mujer, que por cierto, este salmo, esta parte de este salmo, lo escribió la mamá del rey Lemuel en un consejo al hijo para que buscara este tipo de esposa. ¿Sí? Ahora ahí te explico más, pero nada más ten en cuenta esto. A partir del verso 15 al 19 dice, antes de amanecer se levanta. Pues no todas, ¿verdad? Y da de comer a sus hijos y a sus criadas. No, hay algunas que ni lonche ponen. Inspecciona un terreno y lo compra y con sus ganancias planta viñedos. Tampoco todas. Se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Tampoco todas, ¿verdad? Hay algunos que les cuesta hasta levantarse, ¿no? Cuida de que el negocio marche bien, fíjate, todavía aparte de su casa, era una emprendedora, ¿sí? Y de noche trabaja hasta tarde, ¿sí? Con sus propias manos hace hilados y tejidos, y la descripción sigue y sigue y sigue y sigue. Y este pasaje es clásico de toda reunión para mujeres en estas fechas. Un clásico que se expresa desde estas fechas según el Día de la Mujer y el Día de la Madre. Y aunque hay cierta sabiduría cultural y de bien, porque pues está hablando de alguien activo, de alguien que disfruta quizá lo que hace o que tiene que hacerlo y se siente obligada, yo no sé, ¿verdad? Pero para mí, la vara que establece este ritmo de ser esposa, de ser mamá, de ser ama de casa, de ser emprendedora, de ser todóloga, la vara es muy alta, mi amada. Yo no sé tú, pero yo no he podido cumplir esa vara. Para mí es demasiado alta. Porque no todas podemos hacer tantas cosas a la vez, no, no todas las mujeres son tan habilidosas, ¿sí? Yo conozco mujeres que no les gusta cocinar, no se les da y como no les gusta, no aprenden. Y como no les gusta, sabe feo lo que cocinan, ¿sí? Pero hay otras que son muy buenas administradoras, pero hay otras que son muy buenas costureras, que tejen, que bordan y son, pero si bien habilidosas. Pero hay otras que son muy buenas con los números, que son muy buenas en la literatura, en las artes musicales, que son muy buenas en la administración de negocios, ¿sí? Entonces, este pasaje es, no tenemos que irnos nada más sin saber de su contexto, ¿no? Porque tampoco el Señor espera que sigamos estos principios. Yo lo que rescato de este pasaje para hoy, que estamos bajo la gracia, es cuando dice, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y está hablando de ese temor santo y reverente. Ahora, el contexto habla de que, ¿por qué la mujer hacía tantas cosas? Pues porque estaba destinada a eso. Ella nunca tuvo la oportunidad de aquel tiempo ni de aprender siquiera a leer o escribir, menos ir a la escuela rabínica de aquel tiempo para estudiar la Torá. Por eso cuando Pablo dice que le tiene prohibido a la mujer que hable en la iglesia o que enseñe, pues es que, ¿qué podía enseñar? Esto era lo que sabía. Todo lo de un hogar, lo de una casa, lo de una familia, lo de un negocio, pero espiritualmente. Yo dudo mucho que ellas conocieran a Dios de una manera tan personal. No dudo que Dios se les manifestara y vemos en la Biblia muchos eventos donde Dios se les manifiesta, pero culturalmente a ellas no se les permitía para nada participar de una enseñanza que por ellas mismas tuvieran ese meditar en la palabra. Jamás pues, no sabían leer.
podía estar el rollo que el marido trajo de la sinagoga, que le prestaron ahí el capítulo 53 de Isaías, pero no sabía leer, entonces no sabía que había anunciado un Mesías Salvador que iba a venir a morir en forma cruenta por su vida y sus pecados. Fíjate. Entonces, a mí me quedó claro hace muchísimos años que el Señor no espera que yo haga todo esto, sino, al recordarme su contexto, simplemente son consejos de sabiduría cultural. Y qué bonito, ¿no? Yo digo, para los señores tener una esposa así que haga de todo, no, pues qué maravilloso, pero por favor, bájenle la vara, o sea, no todas van a hacer de todo, porque ni Dios está esperando eso. Ahora estamos bajo la gracia de Dios en Jesús. Él nos llama y nos capacita para seguir las pisadas del Señor y su ejemplo. Y nos llama más para cultivar el ser, ¿sí? Que el hacer con H. Y a descubrir nuestro ser para ir más allá de lo que se hace aquí en la tierra, ¿sí? Cuando no, por ejemplo, yo tengo muy claro el caso de los jubilados, ¿no? Cuando una persona activa en una X tarea, empleo, profesión, dedicó de 30 a 40 años, ¿no? A hacer eso. Cuando se jubila y ya no hace lo que hacía, se viene para abajo, ¿sí? Porque era su motor de vida, era su actividad, era lo que hacía, ¿sí? Cuando ya no lo puede hacer, se siente inútil, se siente menos, se siente torpe, no encontró su sentido a la vida. Es que su sentido no era ser doctor o abogado. Su sentido no era tener un negocio o ser empleado fiel de una compañía. Su sentido de vida es que fuera un hijo para la gloria de Dios, para que lo conociera, para que conociera su carácter, para que conociera sus mandatos, para que conociera su presencia prometida y tantas promesas que acompañan, ¿no? Lo mismo en el valle de sombra de muerte, hasta la vejez, cuando se peinen canas y estén los brazos ya caídos y las piernas temblorosas, los ojos no ven, los oídos no oigan. Pero dice Dios, yo estoy. Entonces se pierde completamente la perspectiva. Por eso, para tener la seguridad plena de quiénes somos en Él, tenemos que comprender primero que fuimos creados por Él, varón, mujer, bien definido, y también nos preparó para buenas obras, a ambos, ¿sí? Entonces, a veces es tan fuerte el énfasis cultural de que la mujer es la única responsable de todas las tareas domésticas, que el marido llega y dice, a ver, te ayudo, o los hijos, a ver, ¿en qué quieres que te ayude? Y yo se los he dicho varias veces en este espacio. Es que no es el trabajo de una persona. Pero ve la influencia desde la mamá del Lemuel, ¿no? Desde ahí nos viene, es que ella tiene que hacer de todo. Y es así como es tu trabajo, pero yo te voy a ayudar. No, porque es una familia, es una comunidad fraternal. Entonces, todos ensuciamos. Yo le decía a mis hijos eso. Pues todos limpiamos, todos tiramos, todos recogemos, todos comemos, todos lavamos trastos. Pero es muy fuerte ir contra un pensamiento cultural transmitido de generación en generación, ¿sí? Y entonces al querer hacer cambios, pues no a todos les agrada, porque sin duda alguna va a haber quien se resista a esto. Pero cuando vamos a la palabra y vemos que Él nos creó para las buenas obras, entonces tanto el varón adquiere esa situación de que es un servidor de Dios aquí en la tierra. Entonces, si él tiene un título o un empleo, ahí va a servir a Dios, no al jefe, no al dueño de esa empresa, sino a Dios. Y ese va a ser un recurso por el cual va a dar a conocer las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el caso de la mujer es lo mismo. Lo mismo que esté en su casa trabajando arduamente, como que divida su tiempo trabajar afuera y trabajar en casa. Que no perdamos la perspectiva que estando en casa somos siervos los unos de los otros.
Entonces, tanto los padres sirven a los hijos como los hijos sirven a los padres. Y no tienen que esperarse a que sean viejitos para poderles servir. No, desde que son niños, ellos tienen que tener en la mente y corazón que son siervos de Dios usados para beneficio de la familia en general. Me gusta más, en lugar de leer en esta temporada clásica Proverbios 31, me gusta más leer Colosenses 3, todito. Yo te voy a compartir nada más algunos pensamientos relacionados con esto. Por ejemplo, del 8 al 10, ¿verdad? Primero, fíjate lo que dice el apóstol. Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. ¿Sabes cómo se llama esto? Nuevo nacimiento, renovación, transformación, santidad. Pero no todos le entran a esto. Y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, la del nuevo nacimiento, que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Y esta escritura no solamente es para la mujer, es para el varón también. Y entonces podemos ver que esta palabra es interesante porque es muy desafiante para ellas y para ellos, para que nos decidamos a dejar de hacer lo malo definitivamente y tener bien claro con qué área batallo, cuál es la parte que siempre trato de justificar porque así soy, pero que es pecaminosa, ¿no? Y el Señor nos dice, dejen enojo, pasión, maldad, insulto, palabras indecentes, mentiras, ¿sí? Dejen eso, dejen. Ahora, ¿cómo se deja? Pues en la fuerza de Jesucristo, no conozco otra, porque humanamente a nadie sí se puede, no podemos, humanamente no podemos, somos demasiado humanos y demasiado naturales y demasiado limitados. Entonces, dejar lo malo para recibir lo bueno es parte de la vida en Cristo. Esto es ser un cristiano, no el que asiste con regularidad a la iglesia, ora lo mismo siempre, lee ciertos capítulos y sabe ciertos cantos, porque otros no le gustan porque no son de su preferencia. Eso no es ser cristiano. Tener claro qué es lo viejo, o sea, la vida de pecado, la vida sin Dios, la desobediencia, la rebelión, el orgullo, la incredulidad, eso es lo viejo. Y lo nuevo, ¿qué es lo nuevo? Ahorita vamos a ver lo que es lo nuevo. Pero es vital para una estima correcta, porque las debilidades de la naturaleza humana caída nos hacen ver reprobados, impropios, limitados, ¿verdad? Por eso aceptamos tanta culpa y condenación, crítica mordaz, porque están dándole en el blanco. Tenemos que tener claros, cada uno en lo personal, los deseos de su carne que siguen vigentes. Porque no solamente es dejar de fumar y de tomar cuando venimos a Cristo, hay muchos malos deseos y la palabra nos los dice de una manera muy, muy clara. Aquí están solamente algunos de ellos. Gálatas 5 expresa otros, ¿verdad? Si queremos participar de las cosas del Espíritu, necesitamos primero dejar lo malo, ¿sí? Mediante el arrepentimiento, la confesión de pecado, el abandono de esas prácticas, morir al yo, negarse a sí mismo, hombre, mujer, y entonces extender las manos y abrir el corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Fíjate lo que Dios tiene para... ¡Ay, este pasaje! Yo puedo decirte que es uno de los 1000 favoritos que tengo de la Biblia. Y dice, Colosenses 3, 12 al 15. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así, cuando habla así es comparativo a
el Señor, como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, todas estas virtudes revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo, que es su iglesia, ¿verdad? Y sean agradecidos. Esto es lo que es ser mujer, lo que es ser hombre cuando somos hijos de Dios. Esto no nos debe caracterizar. Aquí fíjate, no habla para nada ni el tamaño del cerebro, ni los órganos sexuales, ni las ideas culturales, ¿no? Feminismo, el machismo, no. Esto es para todo aquel que ha creído en Dios, que ha creído en su Hijo, que ha recibido a su Hijo, que es hijo de Dios y que lo llena de estas hermosas virtudes. Ahora, ¿cuánto cuestan? Nada para nosotros. A Jesús le costó la cruz. Y a ti y a mí, negarnos a nosotros mismos para hacer lo que se nos antoja y mejor hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no tomas un buen tiempo para alinear tus ideas hasta donde vas ahorita? ¿Qué tienes? ¿20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos? No lo sé. Toma este tiempo, ¿sí? Para alinear tus ideas, conceptos y pensamientos acerca de lo que Dios dice de ti conforme a su palabra. ¿Es agradable cómo te conduces, lo que hablas, lo que piensas, lo que dices, lo que expresas de otros? ¿Eh? Es un buen tiempo para poder alinear. No, yo empecé a sacar pensamientos que nada que ver con la palabra del Señor. Entonces dije, esos no deben ya formar parte de mi currículum, ¿verdad? Declina esas ideas erróneas acerca de tu vida y propósito. Aquí no estás en primer lugar para ser feliz. Eso está imposible en este mundo caído, ¿sí? Y tampoco está para que Dios te complazca en todo aquello que tú quieres tener y ser, ¿sí? Entonces vamos a declinar esas ideas que a lo mejor desde niños nos metieron, no, tú eres el mejor, tú eres el mejor, o en mi caso, no, tú eres la burra. ¿Sí? Yo crecí con ese concepto por muchos años y mientras creí que era burra, me comportaba como burra. Hasta que Dios me mostró que el que pide sabiduría, Dios se la da en abundancia. ¿Sí? Aprende a valorarte por ser creación de Dios a su imagen. Y con esa misma perspectiva, ve a otros. No menosprecies a nadie, no le humilles, no te burles, porque si es alguien que tiene vida, pues Dios se la dio. Que tiene impresa la imagen de Dios, sí, aunque sea un pecador, pero por eso envió a Jesucristo a deshacer las obras del mal. Por favor, ya seas varón o mujer, no te compares, no rivalices, no compitas, no envidies, no codicies lo que otras u otros tienen. No murmures, no critiques. ¿Sí? Cuando uno hace estas cosas es lo que el mundo te vende. ¿Sí? Entonces, mandan a los chicos a la escuela. Ándale, ve y devóratelos, porque tú eres el mejor de la clase, el mejor de la escuela. No es cierto. Hablando llanamente puede haber otros mejores que tú, pero tú creciste con un ego inflado. Y cuando viene el fracaso, la decepción, ¿dónde está eso que eras el mejor? Pues no lo eras, ¿no? Si puedes agradecer al Señor por haberte hecho mujer, pero así de corazón sincero, u hombre, significa que estás en sintonía con el Creador y no con el mundo. Si te cuesta hoy mismo, yo en la mañana antes, yo ni me acordaba del 8 de marzo como Día de la Mujer, pero yo le decía al Señor en la mañana, gracias porque soy tu idea. Dice tu palabra que tú me viste desde el vientre de mi ser en formación. Y tú determinaste, usaste a papá, a mamá, para que yo naciera mujer.
No fue idea de ellos. Si les complació o no, ese es su asunto, pero el asunto que a mí me interesa es que tú decidiste que yo fuera mujer. Que si bien he sufrido, también el hombre sufre. Y nos expresamos diferentes, ¿no? Vemos mucho la víctima en mujer, pero hay muchas víctimas de hombres, ¿sí? Y quizá porque la mujer como que se le ha dado permiso de que exprese con tantas lágrimas y con tanta palabrería, y el hombre siempre más callado, más reservado, más discreto, pero también sufre. Si no, el Señor no hubiera mandado a Jesús por unos y por otros, ¿sí? Entonces, si tú le puedes dar gracias a Dios en este momento y decirle, Padre, gracias por crearme, gracias por pensar en mí, gracias por hacerme con un sexo bien definido, varón, mujer. Gracias por estarme enseñando a alinearme a tus pensamientos, a tus propósitos, a tu plan, no al mío, que es a veces tan carente, tan defectuoso, tan humano. Si no puedes aún, a pesar de escuchar esto, yo te pido que busques consejo. Busca un pastoreo, busca una guía bíblica para que te alinees. No te recomiendo nada más una terapia científica porque tiene sus cosas buenas, pero en primer lugar, no le habla el pecado por su nombre, ¿sí? Y no hay nada espiritual en esa expresión. Entonces nosotros necesitamos el poder del perdón en nuestra vida para poder perdonar y el poder de la expresión espiritual que debe ser mucho más grande que la expresión emocional y la expresión física. Hay que poner en orden el corazón y la mente mediante esa renovación y transformación. Yo te puedo decir sin presunción que yo tengo años que no me comparo con nadie, que no rivalizo con nadie. Yo no soy celosa, ¿sí? Ni tampoco envidio lo que otros tienen, ni codicio lo que otros tienen, ni hablo mal de la gente, no murmuro, no critico. Yo guardo mi corazón, porque son enseñanzas que Dios me ha dado a lo largo de mi vida, ¿sí? Independientemente ser varón o mujer, hay que seguir lo que Dios tiene para cada uno. Él no hace diferencia. Él nos acepta así cuando venimos con un corazón sincero, pero también acompañado de arrepentimiento y vergüenza, pretendiendo dejar aquello malo que hablábamos, que dice ahí Colosenses, para poder recibir lo bueno que Él tiene para ti y para mí. Así que olvídate de tener un día bonito, un día feliz, un día de celebración con gran comida o cena o regalos, porque igual y puede ser si lo pasas que bien, pero eso no te va a otorgar ni la seguridad ni la felicidad al estilo de Dios. Pero lo que sí puedes hacer es pedirle que te ayude para que aprendas a seguir su consejo y a obedecer su palabra, ¿sí? Y en este trámite nos puede llevar, en algunos casos que nunca lo han hecho, pues un tiempito, pero que sea un tiempo de comunión con el Maestro, que sea un tiempo de acercamiento con el Padre Eterno. Porque a final de cuentas, hoy ponía una reflexión en Facebook, ¿verdad? Sí, de momento así como que me quedé pensando, bueno, yo ya no soy hija de nadie, ya no tengo papá desde hace casi 20 años, mamá tampoco recientemente. Ay, pero Dios me recordó, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo me lo cargo de ti. Pero esta palabra no es de hoy, esta palabra me ha acompañado muchos años de mi vida. Y por tantos años que viví lejos de ellos por cuestión del ministerio, del llamado. Y yo no elegí irme lejos, Dios me llevó donde Él quería que fuera. Y entonces aprendí tantas veces a no depender de ellos, a no pensar que si ellos no están, yo ya no vivo, yo ya no
existo, no soy. No, porque no es así. Entonces he venido aprendiendo, ¿sí? Que Dios es mi Shaddai, más que suficiente. Y entonces aceptarme, ¿sí? Sí, como mujer tengo fallas, defectos, errores. No quisiera tenerlos. Por eso constantemente reconozco estos delante de su presencia. Voy a la cruz de Cristo y adquiero oportuno socorro en el trono de la gracia. Porque esto es para todos, ¿sí? Y no voy a usar el todos y todas, porque en el todos está incluido todo género humano. Así que yo te dejo para que no solamente celebres si eres varón, si eres mujer, sino si eres hijo de Dios. Esa es la celebración de fiesta de todos los días. Yo lo hago. A mí me gusta celebrar. ¿Qué título tan hoy incomparable y que nunca voy a dejar de ser hija de Dios? A Jesús, mi amado, le costó el todo de su vida en la cruz. A mí, el creerlo y el obedecerlo, que es un morir al yo día tras día, pero vale la pena. Yo quiero una oración de gratitud por ellos y por ellas, ¿te parece? Y muy probablemente quien tiene conflicto con el hombre o con la mujer es por una experiencia personal que tuvo, ¿no? Me viene a la mente de una amada de mi corazón que, bueno, tengo varias, ¿no? Pero una de ellas que me viene a la mente es, mamá los dejó cuando eran niños. Entonces se fue un ejemplo que Dios tenía planeado de alguien que pudiera seguir en un ejemplo de cómo es ser una esposa, cómo es ser una madre, ¿sí? Estuvo ausente, entonces, ¿qué pasa con esas, o en el caso del papá, ¿no? Cómo ser un esposo, cómo ser un padre. Cuando no se vive esto, se deteriora el concepto que tenemos de varón o de mujer y creemos, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, refiriéndonos a lo malo. Y bueno, todos somos pecadores, eso sí es un hecho real, pero ahí está Jesús. Y vamos a alabar a Dios. ¿Qué te parece ahí? Si tú puedes, levanta tus manos al Señor y dile junto conmigo, gracias Padre por la preciosa, grandiosa idea de hacerme en el seno de mi madre. Gracias porque tú fuiste que escogió no solamente que fuera mujer o que fuera hombre, sino que tuviera ese papá y esa mamá. Señor, gracias porque quizá en ocasiones no me gustó tener ese papá o no me gustó tener esa mamá. Pero tú lo diseñaste así y yo me someto a tu soberanía. Pero hubo otras ocasiones en que fue tanto ese amor tan desbordado que los llegué a adorar y hoy te pido que me perdones. O llegué a pensar que sin él o que sin ella yo ya no seguía viviendo. Perdóname, porque no hice caso a tu promesa de que iba a haber un tiempo donde ellos podían no estar, sea un tiempo temprano o sea un tiempo más alejado. Yo te ruego, Dios, que recibas de mi corazón la gratitud. Y si me cuesta darte gracias, porque fuiste tú quien eligió ese esperma para que fecundara ese óvulo y yo tuviera vida en el seno materno. Gracias porque me viste, gracias porque me cuidaste, gracias porque anotaste en tu libro todo aquello que tenía yo que tener en mi ser integral y todo se cumplió. Pero más maravilloso es que a través de Jesús tú me has anotado en el libro de la vida, ese de la salvación eterna, ese del perdón divino, ese del amor incondicional, ese de la vida allá contigo en las moradas celestiales para siempre. Yo te agradezco porque me viste con ojos de misericordia, porque tuviste compasión de mi condición de pecador, porque me viste en mi debilidad
con tantos defectos, con tantos malos deseos y pensamientos, con toda esa frustración, esa amargura, ese dolor, esa tristeza. Perdona, Señor, todas esas veces de comparación, de rivalidad, de competencia, de menosprecio, de burla, de mi propia vida, de sarcasmo con mi propia persona y andarme exhibiendo. Perdóname, Señor. Límpiame, libérame, para que yo pueda recibir lo nuevo que viene de tu Espíritu para mí. Yo quiero caminar día con día, inspirado por ti, amado Señor, para ser y recobrar esa imagen tuya en mi carácter, en mi expresión, en mi hablar, en mi pensar. Yo te ruego en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, en quien son posibles todas las cosas, que recibas de mi corazón alabanza y gratitud, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque tú has sido paciente, amoroso, porque tú has consolado cada tristeza, cada dolor y lo seguirás haciendo. Te doy gracias por crearme con tu imagen impresa en mi vida. Y gracias por enviar a Jesús, porque a través de Él y su muerte y resurrección, yo puedo recobrar ese brillo en los ojos, esa luz en la mirada, esa sonrisa por el gozo de tu salvación y por haber sido librada de la vergüenza y del terror eterno. Gracias, Dios. Yo celebro más que el día, más que el sexo, yo celebro tu vida en mi vida, cada día, porque tú eres el Dios de los tiempos, eres el Dios eterno, eres el que ha prometido estar donde quiera, porque tú eres el omnipresente. Y yo te bendigo de mi corazón sincero, junto con todos estos amados que se han conectado, para que juntos podamos decir gloria a tu precioso nombre. Aleluya. Dios reina, el creador, el diseñador divino, el que da la vida, la sustenta y el que también la recoge, para ponerla ahí en ese lugar especial por la gracia que fue derramada en Jesús. Gracias, gracias, gracias. Permíteme seguir siendo renovado, transformado en mi forma de ser, en mi forma de pensar, para que sobre todas las cosas dé un buen testimonio de quién eres tú en mi vida. Y muchos, al ver esta obra, puedan creerte y puedan tenerte. Gracias por este tiempo deleitoso con mis amados a una distancia que nos unes a través de estos recursos para estar en un mismo sentir y en un mismo corazón, que es el de Jesús, amado Salvador. Gloria a tu nombre por siempre. Bendito eres, Padre Santo. Amén y amén. Y si tú le puedes decir al Señor, gracias por ser mi Padre, gracias por ser mi Dios, gracias por ser mi Salvador, gracias por ser mi sanador, mi restaurador, mi reconciliador, mi liberador. Gracias, gracias. Y porque tu obra continúa, tu obra no ha terminado, tu obra va a estar hasta el fin de mis días o de los tiempos de la tierra. Bendito es el Señor, ¿verdad que sí? Si tú tienes el deseo y tienes el tiempo de mandarme un saludito, hay unas cuantas palabritas que me haga saber un poquito de ti, sobre todo aquellos que hace mucho que no veo, y que me cuentes cómo va tu fe, y que me cuentes cómo va tu esperanza y tu confianza, que me platiques testimonios de lo que el hermoso Dios nuestro ha hecho en tu vida. Te prometo leer cada mensaje y responderlo. Así que, ¿qué te parece que nos veamos en próxima oportunidad? Siempre de acuerdo a la guía del Señor. Un abrazo bien grande de mi parte. Seguimos en contacto. Y ahí sígueme
porque yo sigo las pisadas del Maestro. Bendiciones, hasta pronto.